El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen, dice el Señor. Tanto tiempo que estoy con ustedes y ustedes no me conocen. Así, apreciados hermanos, también hoy nosotros celebrando la fiesta de los santos Felipe y Santiago, apóstoles del Señor, estamos llamados a considerar nosotros que estamos invitados a seguir conociendo el misterio de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo, el encuentro con el Señor. Celebrar la fiesta, celebrar la vida de los santos, de los santos apóstoles, nos llevan a nosotros, cristianos, a considerar, apreciados hermanos, primero que somos iglesia apostólica, es decir, que Jesús ha fundado su iglesia en los apóstoles, cimiento y fundamento de la verdad, la iglesia apostólica, ha llamado consigo a los apóstoles. Y por eso ese cimiento, esas primeras columnas de la iglesia que son los apóstoles, allí tiene ese fundamento la iglesia, en la cual es iglesia apostólica. Los apóstoles que recibieron la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y que nos las transmitieron también, las fueron transmitiendo por todas partes del mundo, fueron anunciando la palabra de Dios y nosotros la hemos recibido de generación, es decir, que hay una cadena ininterrumpible desde nuestra actualidad hasta la vida de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la sucesión apostólica. Por eso celebrar nosotros los santos apóstoles nos llena de gran alegría porque somos la iglesia que Cristo fundó, la iglesia apostólica en la cual nosotros celebramos y conmemoramos la vida de los apóstoles que recibieron la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso celebrar nosotros a los santos apóstoles Felipe y Santiago nos ha de llevar a tener a nosotros ese deseo de conocer cada vez más a Dios, de conocer a Jesús, de encontrarnos con Él, sabiendo que somos iglesia en la cual estamos sedientos por conocerle cada vez más en escucha de la palabra de Dios. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En ese encuentro con Él, pues nosotros estamos entrando también en esa vida íntima de Dios, en ese encuentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora los conozco. Desde ahora lo conocen y lo han visto. El Señor, y allí entra ese diálogo, Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces. Esta pregunta
esta afirmación, esta pregunta que le hace Jesús a Felipe, se la hace también a cada uno de nosotros, apreciados hermanos. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros como cristianos? ¿Cuánto tiempo nosotros conocemos el misterio del amor de Dios? Podríamos decir nosotros que conocemos lo suficientemente sobre Dios. Tanto tiempo que están conmigo y todavía no me conocen. ¿Cuánto tiempo llevas de catequista? ¿Cuánto tiempo llevas de proclamador de la palabra? ¿Cuánto tiempo llevas de servidor en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes de estar conmigo? ¿Cuántos todos los domingos que vamos y participamos en la Eucaristía? Tanto tiempo que nosotros estamos con Jesús, que estamos con Él y todavía no me conoces. Es allí, apreciados hermanos, que nosotros tenemos por un lado el deber que tenemos de seguir formándonos para seguir conociendo a Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para seguir conociendo a Dios? Meditando, escuchando la palabra de Dios todos los días, meditándola, rumiando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Allí conocemos a Cristo. Decía precisamente San Jerónimo, quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Por lo tanto, si nosotros conocemos las Escrituras, estamos conociendo a Cristo. Por esto, celebrar los apóstoles nos lleva a nosotros también a tener ese deseo de seguir conociendo al Señor. Jesús llamó a sus apóstoles para que estuvieran con Él y luego los envía. Pero nosotros, apreciados hermanos, en ese estar con Jesús, en estar con Él, estamos llamados a conocerle cada vez más, a conocer al Señor en ese encuentro con Él. Tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Por eso, apreciados hermanos, también pues es la invitación para nosotros sacar tiempo de escuchar a Jesús. Y le escuchamos en la meditación de la palabra todos los días. Y nosotros también ojalá podamos nosotros como cristianos tener ese deber de todos los días leernos al menos un capítulo de la palabra de Dios, o algo 5 minutos diarios, constantemente mantener esa perseverancia para conocer a Jesús, para encontrarnos con Él. Es decir, tener nosotros ese propósito de seguir conociendo a Dios, de conocerle cada vez más, pero también, apreciados hermanos, siendo nosotros siendo nosotros sus discípulos, siendo nosotros en ese encuentro con Él para conocerle, estamos llamados también a ser una iglesia apostólica y vivir nosotros en nuestra dimensión de apostolado, es decir, estamos llamados a anunciar la palabra de Dios. Apóstol es aquel que es enviado. Por eso también celebrar la fiesta de los santos Felipe y Santiago, estamos invitados nosotros a ser discípulos misioneros, a anunciarle a los demás la palabra de Dios. Primero conocerle, primero conocer a Jesús, y una vez que le hemos conocido, que le encontramos cada vez más, anunciarle a los demás, apreciados hermanos. Que nuestros labios también hablen de Cristo. Ustedes, padres de familia, háblanle de Dios a sus hijos. Hagan una oración concreta cuando van a empezar el día, cuando van a recibir los alimentos. Son muchas las formas en las cuales nosotros estamos llamados para hablar de Cristo, para hablarle de Cristo a los demás. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Pero ¿cómo vamos a hablar de Cristo? ¿Cómo vamos a hablar de Dios si no le conocemos? Por eso, tanto tiempo que están conmigo y no me conocen. Pues tanto tiempo nos puede decir Jesús y nos puede decir el Señor a nosotros. Tanto tiempo que nosotros estamos con Él y no le anunciamos. Tanto tiempo que estamos con Él y no anunciamos la palabra de Dios, no anunciamos ese encuentro con Jesús. Por eso, apreciados hermanos, nosotros estamos llamados también a anunciar el Evangelio, a anunciar la palabra de Dios. De muchas maneras, apreciados hermanos. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Cuáles son los temas de nuestra conversación? ¿Estamos simplemente hablando de cosas de vanidades, de cosas de crisis que estamos viviendo, alguna crisis política, económica, social? Pero nosotros hablamos de qué. Nuestras conversaciones se quedan superfluas, o a veces hablamos entre los vecinos del uno y del otro, y de aquel que compró esto, que no compró aquello, que mire cómo está. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Por eso estamos llamados también a dar a conocer a Jesús con nuestros seres queridos, con nuestros familiares. Allí, apreciados hermanos, ustedes con sus hijos, háblenle desde la temprana edad de Dios. Ayúdenlos para que puedan conocer a Jesús, para que puedan conocer al Señor. Y esto lo hacemos enseñándoles a ellos desde muy pequeños con nuestro testimonio, pero también enseñarles a que ellos oren para que ellos puedan conocer a Jesús, para que ellos puedan conocer a Dios. Por eso nosotros, apreciados hermanos, siempre estar llamados a vivir este encuentro con Jesús.
vivir para conocerle y también darle a conocer con nuestro testimonio. Un testimonio de vida coherente que habla de Dios. Un testimonio de vida que nos lleva a nosotros a hablar de Dios a nuestras amistades, a nuestros colegas, a nuestros compañeros, a nuestra familia, a aquellos que viven en nuestro entorno, viviendo esa experiencia del encuentro con Jesús. Así, queridos hermanos, es la invitación a vivir siempre de ese encuentro con el Señor, de vivir ese encuentro con Él, sentirnos amados por Él, pero también conocerle cada vez más para seguirle amando y anunciarle a Jesús. Estamos llamados a vivir ese apostolado en todas nuestras realidades de trabajo, de descanso, en nuestros quehaceres cotidianos. Allí estamos llamados a ser apóstoles también, como han hecho Santiago, Felipe, como han hecho los santos apóstoles, en los cuales ellos han predicado el Evangelio a tiempo y a destiempo. Pues que los santos apóstoles Felipe y Santiago nos bendigan, que ellos intercedan por nosotros, que ellos los bendiga a ustedes, apreciados familiares, apreciados amigos que se unen a nosotros en esta meditación del Evangelio de hoy. Que podamos nosotros ser personas enamoradas del Evangelio para anunciar el Evangelio también a los demás. Y que Dios les bendiga sus familias para que ustedes puedan también vivir en familia el encuentro con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a ustedes, apreciados hermanos. Que el Señor los cubra con su amor para que ustedes puedan permanecer siempre en la valentía y en la fortaleza de anunciar el Evangelio, conociendo a Jesús y dándolo a conocer a los demás. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.